Un día más, es un placer compartir con vosotros el programa Punto de Encuentro con la Biblia. Continuamos con nuestra serie Preparación para el tiempo del fin. Y hoy vamos a analizar el tema El sello de Dios o la marca de la bestia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nelson. Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros estudiando la palabra de Dios y sobre todo aprendiendo sobre el tiempo del fin. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Desde luego lo pasamos genial. Y por último os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Creo que estamos estudiando un tema muy interesante, profundo, y esperamos que en el estudio de hoy sea una bendición para todos. Como siempre, antes de comenzar, quiero recordaros que vayáis a quecurso.com, donde podéis encontrar interesantes cursos gratuitos, y recordaros también que durante esta serie estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es. Vamos ya con el tema de este día. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con esas palabras de Apocalipsis 15:3. Lo cantan de pie, sobre el mar de vidrio, los que han alcanzado la victoria. ¿Cómo podemos estar entre ellos? Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel, que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años han surgido muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa. Algunos han especulado que se trata de un código de barras en la frente, un número de tarjeta de crédito o alguna identificación biométrica. No debería sorprendernos por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión. Babilonia significa confusión. Pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder. En el programa de hoy trataremos de comprender a la luz de la Biblia cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla, recibiendo el sello de Dios. En el Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al pueblo con su Dios. Y me gustaría que comenzásemos hablando de cuál es esa primera señal que encontramos allí que identifica al pueblo de Dios. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, podemos encontrar esta primera señal como un sello de identidad y de pertenencia hacia el Dios creador. Es como cuando un pintor pinta un cuadro y luego le firma, ¿no?, como un sello de identidad, como una pertenencia de que él ha sido el creador de esa obra maestra. Por lo mismo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, dice así: «Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho». Versículo 3, «Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación». Aquí podemos ver entonces, en ese contexto que habla Juan en el libro de Apocalipsis, cuando habla del sello de Dios, de lo que tiene que ver con esa identidad y esa pertenencia. Y si vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13 y versículo 17, dice así: «Guardad mis sábados, porque el sábado es señal». ¿Ves? El sábado es una señal entre vosotros y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Es decir, cuando uno guarda el sábado, cuando uno entiende que el sábado tiene que ver con ese Dios creador, es como una señal de identidad y pertenencia entre el creador y el ser creado. Y si vamos al versículo 17, añade: «Es señal
para siempre entre los israelitas y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Tanto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, pues vemos reiterada esta señal, ¿no? En el libro de Ezequiel, el capítulo 20, el versículo 12, pone: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Y en el versículo 20 del mismo capítulo dice: santificad mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor, soy vuestro Dios. Vemos la reiteración de nuestro Señor en este sentido. No se puede evitar la observancia del sábado. El sábado también es muy importante debido a que, como bien dijo Israel, la creación tuvo un lugar importante. El principio da identidad al ser humano. El ser humano siempre se ha preguntado de dónde viene, cuál es su procedencia, cuál es su inicio. Entonces el Señor nos crea y en 6 días hace toda su creación y ve que todo es muy bueno. Pero el Señor no se queda ahí, sino quiere dar un símbolo de identidad y pertenencia, como dijo Israel, en el cual Él iba a dedicar un día, porque es una declaración de amor hacia nosotros, va a dedicar un día para el relacionamiento. Entonces el sábado nos recuerda muchas cosas. Primero nos recuerda que somos creados, nos recuerda de dónde venimos, de dónde provenimos. Y sobre todo nos recuerda también cuál fue el objetivo de la creación, que fue amar al ser humano, amar a sus criaturas, declararle su amor por medio de una creación preciosa. Pero fuera de eso, no simplemente va a ser un Dios que se va a retirar, un Dios que va a abandonar su creación, sino sábado con sábado nos recuerda: no los he abandonado, yo sigo aquí, yo sigo perteneciendo a vosotros, yo sigo amándolos con todo mi corazón y quiero relacionarme con ustedes sábado a sábado. No solamente el principio nos da una identidad, sino también nos preguntamos: ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí? ¿Para qué estoy aquí? ¿O en mi futuro qué va a ser? Entonces, la Biblia también nos habla de eso, nos habla de esos tiempos del fin. Justamente estamos viendo los tiempos del fin y nos habla qué va a ser cuando realmente ya Cristo venga por nosotros y estemos en la nueva tierra. Isaías 66, 22, es un texto precioso que dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y después el versículo 23 tiene un matiz muy importante y dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Entonces el sábado es un día también importante, no solamente en relacionamiento de Dios y el hombre, donde Dios dedica un día entero para nosotros para estar en relación con Él, donde Él no descansa porque necesite reposo, porque necesite descansar porque esté cansado, sino descansa para dedicar un día, para concentrarse y focalizarse en la relación que tiene con el hombre. Entonces, este sábado no solamente va a ser algo terrenal, sino es algo que es eterno, algo que va a ir mucho más allá, donde el cielo nos dedicaremos de mes en mes y de sábado en sábado a adorarle. Tiene una permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de su ley el relacionamiento, es parte de su ley, es parte de su carácter relacionarse con sus criaturas y amarlas en todos los momentos, pero especialmente en un día, que es una cita con Él, que es el sábado. Entonces nos recuerda también que tenemos que adorarle. Es una señal de adoración tremenda, es un sello, es una identidad como cristianos, como criaturas de Dios que nos identificamos creados por Él, te da una identidad. Ese sábado, ese día especial de descanso donde solamente lo dedicas a tener esa relación con Dios. Jesús nos mostró cómo se tiene que guardar el sábado. Recordamos que el enemigo intenta por todos los medios distorsionar la manera de adoración, ¿no?, hacia el Dios verdadero. Y con el pueblo judío pasó esto, que guardaban el sábado de una manera muy pesada, muy cansada. Se volvía una pesadez realmente guardar el sábado. Pero Jesús vino a mostrar que el sábado se pasa en relación, en colaboración con Dios y en relación con el ser humano, amándole, estar ahí, pasar tiempo de calidad juntos. Todos los días son importantes para estar en la presencia de Dios, pero vemos en el libro de Génesis como Dios el 7º día lo bendijo y lo santificó. Y esto, como bien decía Josías, es importante porque le da sentido a nuestra vida. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3, nos dice: buscar las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado. Nos hace que nuestra espiritualidad, que nuestra mente trascienda mucho más a lo que vivimos cada día, porque en este mundo muchas veces nos encontramos como un pez dentro de una pecera, dando vueltas constantemente, día tras día, sin ningún sentido, sin ningún propósito, viviendo una rutina. El tiempo se adueña de nosotros. El sábado es un buen día para poder practicar lo que vamos a hacer por la eternidad. Poder invertir en aquellas cosas que el Señor nos ha propuesto, que sin ninguna duda es invertir en personas. El sábado no es un día para estar ocioso, todo el día metido en la cama, sino es un día para poder practicar pues, lo que es el amor especialmente, poder visitar enfermos, poder estar con la familia, poder estar en la iglesia, cantando himnos, estudiando la palabra de Dios. Es decir, poder tenernos una pequeña idea de lo que vamos a vivir por toda la eternidad. Entonces el sábado justamente no es que el sábado nos necesita a nosotros, sino que Dios nos ha dado el sábado por una necesidad nuestra. Y esa necesidad se traduce al fin y al cabo en una necesidad de relación personal, individual con nuestro Dios. Y cuando entramos en ese tiempo, en ese periodo de 24 horas de una manera correcta, desde luego nosotros somos bendecidos físicamente, bendecidos mentalmente y socialmente y espiritualmente, en todas las áreas del ser humano. ¿Por qué? Porque trae paz a nuestra vida, pone las cosas en su sitio. El sábado trae estabilidad y sobre todo regula todas nuestras facultades. Además es importante mencionar que no solamente es un sello que encontramos en el Antiguo Testamento, sino también encontramos esa señal durante el Antiguo y el Nuevo Testamento también. Jesús vino aquí y guardó el sábado. No estuvo en contra de eso, no instituyó otra ley, sino él dijo, yo vengo a cumplir. Y como vino a cumplir, cumplió por excelencia y guardó el sábado sirviendo a los demás, yendo a sus discípulos a poder reunirse, a poder compartir con los enfermos, etcétera, en estar en conexión con el Padre. Entonces es importante, ¿no? Si Jesús nos dio también ese mismo ejemplo, y también los discípulos lo dieron y los apóstoles lo dieron reuniéndose sábado con sábado a compartir el pan, a compartir todas las cosas, a compartir de la palabra de Dios. Entonces es importante entenderlo, que no fue algo que se instituyó o que dejó de ser, sino que es un sello que se muestra en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y sobre todo también en el Apocalipsis. Entonces date cuenta, ¿qué importancia tiene si se menciona en el principio, se menciona en el final y se menciona durante toda la Biblia otra vez ese signo, ese sello que tiene perpetuo con su pueblo, esa identidad que le da a su pueblo de decir, ustedes me van a guardar el sábado, ese va a ser nuestra cita. Y toda la persona que quiera aceptarme y quiera amarme va a tener una cita conmigo el día sábado. Y no olvidemos pues, el sello en el Nuevo Testamento que es cuando Cristo estuvo muerto. Él murió viernes al atardecer y estuvo reposando en el sepulcro, descansando ese día y luego resucitó. Y esto también es una muestra de identidad en cuanto al que el plan de salvación sigue vigente. Que nosotros por la gracia de Cristo Jesús podemos entrar en ese día no solamente recordando de dónde venimos, hacia dónde vamos, sino saber que Cristo, que murió por cada uno de nosotros, sigue todavía a nuestro lado, por medio del Espíritu Santo, intercediendo y actuando en cada una de nuestras mentes para poder que cada uno de nosotros podamos alzar la mirada al cielo y poder descubrir, ¿verdad?, y aceptar el plan de salvación en nuestra vida. Es una señal externa con efecto interno también, porque nos ayuda a descansar, nos alza la mente, nos hace pasar tiempo de calidad con nuestro Señor. Sí, y la verdad es que cuando uno vuelve a los textos, allí a Génesis capítulo 2, versículo 3, cuando Dios está creando, Dios va creando el primer día, el segundo, el tercero, cuando llega al sábado, al séptimo día, crea ese tiempo de reposo, de calidad. Todo era bueno, todo lo que Dios creaba, después se acuñaba como que era bueno en gran manera. Cuando crea el sábado, el séptimo día, dice, lo santificó porque en él reposó de la obra que había hecho, de la creación. Y es interesante porque Dios no se cansa ni se fatiga, dice la Biblia. O sea que Dios no lo hizo por una satisfacción propia. Bueno, yo tengo que descansar ahora. No. Dios lo hizo por nosotros, por los seres que creó, porque sabía que teníamos una necesidad de reponernos con un ciclo semanal, no un ciclo al que las personas quieran, 10 días, y ahora van a descansar el día número 11, no. Como en alguna vez se ha intentado en algún momento de la historia hacer un cambio y poner semanas de 10 días
durante la Revolución Francesa u otras. No. 7 días porque sabía que era la necesidad que teníamos los seres humanos de descansar. Y me gusta la idea esa. Y lo hizo santo, lo santificó, o sea, lo apartó. ¿Por qué? Porque es mi sello, la identidad que tengo contigo. Tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo especial, pero vamos a tener esa relación. Y no solamente para que tengas ese día especial conmigo, como decía antes Israel, donde podamos ir a la iglesia, disfrutar de la naturaleza también que Dios ha creado, sino también para relacionarnos con nuestros semejantes, para tener ese momento también de compartir. Y no es un día de ocio, porque la mente ociosa es taller del diablo. O sea, Dios pone su día para que tengamos en él actividad, que nos relacionamos primeramente con él, que es nuestro creador, y después con aquellos que tenemos a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos de iglesia. Por eso dice el libro de Éxodo, capítulo 20, y Deuteronomio 5, en los mandamientos de Dios, enfatiza así el texto. Versículo 8, acuérdate del día de sábado. Le dice al pueblo de Israel, recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, dentro de tu casa. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12, dice, guardarás el día de sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es sábado dedicado al Señor tu Dios. Y luego el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Cómo se traduce esto al siglo XXI? Acuérdate, joven o hombre moderno, de que en la esclavitud del pecado, cuando tú vivías, por la gracia de Dios, fuiste rescatado y salvado. Acuérdate que yo soy tu Dios, el Dios de la creación. No vayas a pensar que luego hay otros dioses o otro tipo de Dios circulando por ahí que te está pidiendo otra cosa. Entonces fíjate que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Cuando Dios te dice, guarda el día de sábado, no solamente te lo está diciendo como un sello de identidad porque sabe que el enemigo ronda en este mundo tratando de desvirtuar completamente la imagen de Dios en muchas cosas que parecen insignificantes, sino que nosotros, como seres humanos, como bien has dicho antes, necesitamos también un momento en esa semana para poder reposar. Igual que cuando una persona entra en el sueño, ¿verdad? Algo pasa durante el sueño. Los especialistas del sueño saben que eso es como un milagro, que cuando entramos en el descanso, en ese proceso de sueño de 8 horas, nuestro cuerpo es como que se reajusta todo. Y nos levantamos cada mañana pues, con ganas de, ¿verdad?, fuertes. De vida. Pues en el sábado también ocurre esto. El ser humano necesita un proceso de descanso físico, mental, social y espiritual. Entonces, los beneficiados somos nosotros. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué más da el día? Bueno, pues porque el Señor tu Dios, si es Dios y qué importancia tiene Dios para ti en tu vida, pues te está diciendo que ese día tú lo guardes para poder estar y encontrarte con Él. Me gusta mucho un texto en Mateo donde está hablando y Jesús se identifica a Él como el descanso, ¿no? Porque muchas veces hablamos de un reposo, pero a veces podemos reposar y podemos reposar simplemente durmiendo o cualquier cosa. Pero es que el sábado no es un día de un reposo cualquiera, no es un día simplemente de un parón y ya está, sino es un día donde debemos reposar en Cristo. Entonces me gusta mucho porque Jesús identifica con unas palabras en Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me gusta mucho porque más adelante le cuestionan a Jesús sobre el sábado, los fariseos. Fíjate si en ese momento ya era una cuestión discutida, cómo guardarlo, cómo no, cómo descansarlo, cómo no descansarlo. Y Jesús termina y concluye diciendo, porque el Hijo del Hombre, porque Jesús se identifica a sí mismo, es el Señor del sábado. Entonces, tiene una importancia muy tremenda que primero diga, venid a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Jesús se identifica como el descanso y después se identifica como el Señor del sábado.
Entonces vemos una correlación muy importante donde dice, el sábado no es un día para que reposes con cualquier cosa, es un día donde tienes que venir a mí y yo te haré descansar, yo te daré mi paz, mi descanso, en mí vas a encontrar consuelo. Entonces también este es una marca de identidad de que Jesús, de que su sacrificio sigue constante con nosotros y que su promesa, donde Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el último día, está ahí, diciendo yo soy el Señor del sábado. Yo soy el que me reúno contigo sábado a sábado. Yo soy el que te quiere hacer descansar. No busques descanso en otras cosas. Búscalo en mí, que yo soy el único que te puede dar un buen descanso. Bueno, hemos hablado de esa primera señal, pero decíamos al principio que había otra señal, que eran dos señales externas que identificaban al pueblo con Dios. Vamos a hablar ahora de esa segunda señal. La segunda señal la encontramos en Génesis, en donde Abraham recibe de parte de Dios el nuevo pacto, en cual lo nombra padre de multitudes. En el capítulo 17 encontramos en el versículo 4 la descripción de esta nueva señal que tenía que tener lugar en la carne de la persona. Digamos, este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones, y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Dios siguió diciendo a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti, y que guardarán. Circuncidaréis a todo varón entre vosotros. Y nos explica, a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, entre todas vuestras generaciones. Y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Después encontramos la reiteración en el libro de Levítico, el capítulo 12, donde nos está diciendo que al 8º día se circuncidará el niño. Y el pacto nuevo, digamos, esta señal nueva que aparece a través de Abraham, no tenía solo un significado en la carne, también tenía un significado espiritual profundo, de pertenencia, porque Dios mismo dice, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vemos que esta señal ha seguido en todas las generaciones judías y a lo mejor sigue hoy en vigor, ¿no?, en este pueblo. Pero entendemos que después del sacrificio del Señor no se tiene que seguir haciendo, porque lo principal de este acto es la circuncisión del corazón. Y tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 6, tenemos un versículo que nos explica muy bien Pablo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y también en el libro de Gálatas, el capítulo 5 con el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, lo que vale es la fe que obra por el amor. Lo más importante creo que es el amor, entendiendo cómo funciona la circuncisión del corazón, es dejar a Cristo que trabaje en nuestro corazón para que Él pueda cambiar, para que sea una señal del nuevo carácter, de nueva vida. Hablando de sellos, como primeramente hablamos del sábado, el sábado fue un principio de identidad para el pueblo de Israel, algo que lo hacía especial, importante y que quería que compartiera con todo el mundo. La circuncisión, como bien dijo Claudia, también es un sello, una identidad para este pueblo y sobre todo, más allá de los beneficios físicos que tendría, lo que el Señor estaba haciendo era un pacto, lo que el Señor estaba haciendo era mostrar una fidelidad también. Entonces, me gusta mucho, en Deuteronomio 10, 12 en adelante, tenemos una pregunta que hace Dios a Israel. Le dice, ahora pues, Israel, Deuteronomios 10, 12, dice, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces aquí lo que pregunta el Señor, ¿qué es lo que yo mando de ti? Esto, que me ames, que me seas fiel, que guardes mis estatutos, que guardes mis mandamientos, que ames también a tu prójimo. Y contesta de esta manera, dice, de Jehová tu Dios son los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Sin embargo, solamente a tus padres se agradó Jehová y los amó, y después de ellos escogió su descendencia, a vosotros, de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Y dice algo muy importante, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces aquí es un tema ya de fidelidad, donde dice, como pueblo tienen que seguir esto. ¿Por qué? Porque ustedes me siguen, porque ustedes son mi pueblo, porque estoy haciendo un pacto con vosotros, porque estoy haciendo un sello. Entonces, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, sino entrégame tu corazón, entrégame y séme fiel en lo que yo te pido. Porque lo que pido es que tú me ames, que andes en mis caminos, que andes en lo que yo te he pedido. Entonces ello, por supuesto, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto es algo profundamente espiritual, no solamente físico, sino profundamente espiritual. Nos habla un pacto de fidelidad, un sello de identidad con este pueblo. Y es la manera de poder estar protegidos, porque cuando mostramos la adoración hacia Dios, estamos bajo su custodia, bajo su protección. Satanás espera enfurecido a cualquier persona desorientada y que no sepa hacer bien las cosas. Por eso el Señor dice, ven y yo seré tu protector, tu roca, estaré ahí contigo. Es importante distinguir estas dos señales entonces. Por un lado tenemos la primera señal que tiene que ver con el sábado, está en la creación, Dios la bendijo, la santificó, están los mandamientos de Dios y por lo tanto, tal y como dice la Escritura, el sábado entra dentro de un plano diferente que la circuncisión. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que el sábado es un día para guardar como señal por la eternidad. La circuncisión tiene que ver con una señal del pacto, no el pacto en sí mismo. El pacto en sí mismo es otra cosa diferente, sino la señal del pacto tiene que ver con la circuncisión en el cual Dios escoge a un hombre que se llama Abraham, alguien que viene de tierras paganas, y lo escoge para poder crear desde ahí una nación, como conocemos, que es el pueblo de Israel, que Dios pretendía que el pueblo de Israel llegara a predicar el Evangelio realmente, que fuera luz en este mundo para todas las naciones. No fue así. El pueblo de Israel, pues cuando Cristo vino a este mundo, pues fue crucificado por ellos mismos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que más adelante, con el apedreamiento de Esteban, el pueblo de Israel pues perdió lo que eran las promesas proféticas que Dios les había puesto en sus manos. ¿Quiere decir que los judíos hoy en día ya no tienen nada que ver con esto? No. La circuncisión tenía que ver con este pacto, pero este pacto se rompió, se quebró. Ahora, la circuncisión se sigue practicando dentro de diferentes áreas, no solamente de judíos, sino también de otra serie de personas por sus beneficios. Pero dentro del pacto ya no está. Ahora, los judíos tienen un papel todavía muy importante. Hay muchos judíos que creen en Cristo, creen en la salvación y, desde luego, tienen y tendrán un papel muy relevante en los últimos tiempos para el regreso de Cristo Jesús, ¿no? En cuanto a lo que es el Evangelio. Pero es importante hacer la diferencia entre estas dos señales. Primero, la del sábado todavía perdura. La de la circuncisión no. La de la circuncisión se terminó en el mismo momento que el pueblo de Israel definitivamente rompió el pacto. ¿Cuándo ocurrió eso? En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban es apedreado, entonces ese pacto que se había hecho fue quebrado, definitivo, y entonces Dios, pues como había profetizado en el Antiguo Testamento, escogió a otro pueblo, que eran los gentiles, las personas que no eran judías. A todo el mundo. A todo el mundo. Y nosotros formamos parte hoy en día pues, de ese mismo pueblo. ¿Cuál es la señal del pacto que perdura hasta hoy? La del sábado. El sábado todavía sigue vigente y desde luego sigue siendo una bendición para cada uno de los que lo guardan como un sello de identidad. Así que tenemos, por un lado, ¿verdad?, la señal de Dios, la marca de Dios, que es el sábado, y tenemos, por otro lado, la marca de la bestia. Uh-huh. ¿Cómo podemos definirla y cómo podemos evitarla? Como vimos, el sello de Dios tiene que ver principalmente con dos factores, con la fidelidad y la adoración. La adoración también en programas anteriores hemos visto que es muy importante y sobre todo también es la centralidad
tanto de Dios como del enemigo de Dios también. Buscan la adoración del ser humano, buscan captar su atención, buscan captar su vida y por medio de ello Satanás, como vimos en programas anteriores, quiere usurpar el lugar de Dios y ponerse en ese trono de rey para ser adorado. ¿Por qué? Porque él cree que le pertenece o que él cree que él puede utilizarlo. Entonces, en el programa anterior vimos en Apocalipsis 13 cuál era su objetivo de esta bestia, que eran los hijos de Dios, era el pueblo de Dios. Entonces, Apocalipsis 13, 17, encontramos aquí que dice que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que él tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, anteriormente, en el versículo 16 dice, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, de cierta manera, aquí habla de una marca, habla de un sello, habla de una identidad. Y muchas veces se ha pensado que la marca de la bestia pertenece a un chip, que pertenece tal vez a un sello de barras, que pertenece probablemente a algo físico que vaya a identificar a algunas personas o que incluso tengan marcado el 666 en sus manos. Entonces se ha hecho toda una trama de misterio por medio de esta marca de la bestia. Pero vemos que lo identifica de dos maneras. Dice que tenga una marca en la mano derecha o en la frente. Vemos que Apocalipsis está repleta de lenguaje simbólico. Entonces venimos en un capítulo donde se hablan de bestias, donde se habla de cuestiones, y a veces queremos literalizar alguno de estos matices que probablemente no tengamos que literalizarlos, sino que nos hable de algo simbólico, que nos hable de la mano derecha, que probablemente en Apocalipsis se refiera a la acción del hombre, y de la frente a la razón. Por lo tanto, la marca a la vez es un sistema. Si hablamos de un sistema, ese sistema nos quiere llevar a poder hacer y pensar o razonar lo que la bestia quiere, sus intereses, que es la adoración hacia Él, la fidelidad hacia Él y no hacia Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos perdamos. Es el principal objetivo, para poder llevarse o terminar o acabar con los máximos posibles de los hijos de Dios. Este sistema, eso es lo que buscaba, poder atacarlos constantemente al pueblo de Dios en toda la historia, para poder embelecer sus ojos y que no pudieran ver la creación y a Dios. Entonces, de esta manera, dice, mi objetivo son esto, que pequeños, grandes, ricos, libres, esclavos, todos ellos tengan una marca en la mano derecha, que sus acciones no se correspondan a las acciones de Dios, que no guarden sus mandamientos, que no sean fieles ante Él, y sobre todo que su mente, que su razonamiento esté como con un velo, que no puedan ver más allá, que hagan todo lo que un sistema los está llevando hacia hacer, que sus prioridades, que su vida, que sus pensamientos no tengan nada que ver con Dios. Incluso lo que va a hacer es tergiversar la verdad de una manera importante. Vemos que probablemente el sábado pueda ser una tergiversación tremenda donde el cambio hacia el domingo sea un principal objetivo. ¿Por qué? Porque es una parte de verdad, porque probablemente dicen, bueno, es la resurrección de Cristo y se puede guardar el domingo, no pasa nada. Probablemente sí que pase. Probablemente sí que nuestra mente esté cegada ante lo que realmente tenemos que hacer, que es adorar al Creador y lo que ha dicho. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, habla de esta bestia que hemos hablado en programas anteriores de Apocalipsis 13. Y sobre todo su énfasis, el propósito, es que hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, va a hablar palabras, va a decir cosas, va a enseñar cosas que no tienen que ver con lo que Dios se ha pronunciado. Y dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, la que hemos leído de Éxodo 20 o Deuteronomio 5 en adelante. Entonces, y será entregado en su mano pues durante un tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante, porque el propósito de Satanás, del dragón, ¿sí?, que así se representa en el libro de Apocalipsis, pues su propósito en Génesis, ¿cuál fue? Engañar a Adán y Eva, ¿cambiando el qué? Cambiando la ley que Dios le había dado. ¿Cuál fue esa ley? Algo muy sencillo. De este árbol no comerás. Puedes tocar de todo lo que tú quieras, comer de todo lo que tú quieras, tienes el mundo en tus manos, pero esto no te pertenece. Cuando vino la serpiente, cuando vino el enemigo disfrazado de serpiente, de manera persuasiva, lo que les hizo fue cambiar de opinión. Le engañó respecto a la ley de Dios. Dios le había dado
la ley para Adán y Eva, ellos no sabían lo que era robar, no sabían lo que era matar, no sabían lo que era codiciar, pero sí que sabían que eso no era suyo, no podían comerlo. Y sin embargo lo hicieron. Es decir, fue la ley de Dios el énfasis. En capítulo 7 de Daniel, versículo 25, dice que esta bestia, que esta estructura, este sistema político-religioso, que lo hemos identificado, ¿verdad? Y muchos lo identifican, desde luego, cada vez más con el sistema papal, no con personas que practican esa religión, sino con la estructura, con el sistema de pensamiento, sus enseñanzas, pues lo que muestran es que lo que pretenden es cambiar la ley de Dios. Entonces, Nelson, la pregunta que tú hacías muy buena es ¿cómo podemos evitar esta marca de la bestia, este engaño? Pues teniendo en consideración la ley de Dios. Y una de ellas pues es el sello de Dios, la señal de Dios que tiene que ver con su identidad, que precisamente tiene que ver con el sábado. ¿Por qué razón el sábado? Bueno, porque claro, en la sociedad, ¿quién va a estar de acuerdo con matar? La gente está de acuerdo con que no se debe matar. O sea, nadie quiere leyes que apunten hacia eso, o robar, o violar, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Pero sin embargo, si uno mira los 10 mandamientos, pues bueno, al fin y al cabo, 9 de ellos podrían estarnos de acuerdo, pero el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sábado, pues al final, ¿qué más da? Un sábado que un domingo. Y en el cristianismo hoy en día, en el cristianismo tanto católico como protestante, se recoge sobre todo el día de reposo, el día santo, sagrado, como el domingo, como tradición, no como algo bíblico, porque bíblicamente no hay ningún, haciendo un estudio serio, no hay ninguna referencia que apunte a este día, ¿no? Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, aquí nos presenta a una Trinidad falsificada. Primero presenta al dragón, presenta a la bestia que sube del mar, que se identifica al dragón con Satanás, a la bestia que sube del mar se identifica con el sistema papal, y luego tenemos también una bestia que sube de la tierra, que tiene que ver, hemos hablado en el programa anterior, con Estados Unidos y con ese protestantismo apóstata que va surgiendo cada vez con más fuerza. Entonces, todo este sistema, toda esta estructura, pues dice que en el versículo 17 del capítulo 13, que estas bestias dice que ninguno hará que ninguna pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, solamente al final del tiempo, cuando este mundo se vaya acabando, el enemigo va a hacer de todos los medios para imponer pues un día de adoración. ¿Para qué? Para que las personas tengan que decidir realmente si quieren perder su estabilidad o quieren tener esa identidad realmente con Dios. Realmente Apocalipsis 13 lo que presenta es dos tipos de personas en el tiempo del fin. Los adoradores de Dios de verdad, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús, o aquellos porque por su mentalidad deciden adorar a esta bestia, o por su mano, por otro lado, es porque tienen miedo de perder sus riquezas, perder su bienestar, su comodidad o el estatus social. Y aquí dice en el versículo 9 del capítulo 14, en el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia, es decir, a este sistema, a esta estructura, y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá de la ira de Dios. Este texto lo que nos muestra es que el sábado lo que nos presenta es ese sello de identidad. ¿Cómo podemos evitar esto? Es muy sencillo. Dejar que Cristo entre en nuestra vida, que Él entre en nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda cada día actuar cada vez más en nosotros y que nosotros podamos simplemente aprender a vivir más en Cristo. De eso se trata este mensaje. Lo demás es puro miedo, pura teoría y puro, pues a veces, especulación. Al final ni siquiera es el sábado. El sábado tampoco podemos decir que es, digamos, el sello de Dios. El sello de Dios tiene que ver con la actuación del Espíritu Santo en nuestra mente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, vosotros que tenéis la mente de Cristo. Cuando uno tiene la mente de Cristo, es el sellamiento de Dios en cada uno de nosotros. Y es posible que algún amigo que sigue el programa, pues un poco se sienta sorprendido porque, bueno, yo siempre he guardado el domingo, porque el domingo es el día del Señor, o me han enseñado tradicionalmente que el domingo es el día que hay que guardar. Es curioso porque antes Josías leía Isaías 66 y ahí en cierta medida esto nos aclara mucho. O sea, no solamente el
el día del Señor es el sábado aquí en la tierra, porque Él fue el creador, lo puso, aparece en su ley, sino también en la eternidad, el día que se va a guardar no es el domingo. Dice el texto de Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado. O sea, queridos amigos, no tenéis por qué tener duda. Aún en la tierra nueva no es el domingo el que se va a guardar, es el sábado, ese día que el Señor apartó, hizo especial para su pueblo. Déjame que diga también otro comentario, Nelson, que me parece interesante, que fíjate que Apocalipsis capítulo 14, hay aquí un mensaje, un triple mensaje muy importante, que es el mensaje de los 3 ángeles. Lo hemos hablado de él en anteriores programas. Este mensaje es el penúltimo llamado que hace Dios al pueblo aquí, a su gente aquí en la tierra, al mundo en general, porque Dios cuando llama, llama a todos. Y Apocalipsis 14, en este triple mensaje, hace referencia en el versículo 6, nos habla de un ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego, en el versículo 7, en este mismo mensaje, en el primer ángel, nos hace una referencia al Creador. Reverenced a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Tiene que ver su juicio con el Creador. Está hablando del Creador, está hablando de Génesis. El mismo que dijo, bendigo y santifico el día de reposo, el mensaje del primer ángel nos hace a cada uno de nosotros llevar nuestra mente a ese día. No está hablando de ningún cambio de día ni nada, al contrario, nos está llevando a la identidad de nuestro Creador. El segundo ángel dice que ha caído la gran Babilonia. Babilonia no cayó, pero Juan cuando escribe esto ya está viendo hacia dónde va todo este sistema. Es como alguien que ves que va constantemente de mal en peor, su camino ya sabemos que es al final pues la perdición. En el versículo 9 nos habla del mensaje del tercer ángel, y el tercer ángel está dando una clara advertencia de aquellos que adoren a la bestia, desde luego estarán perdidos. Y el versículo 12, después de este triple mensaje, hace una referencia, una muestra a aquellos que han guardado los mandamientos de Dios, el sello de Dios. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este hemos dicho que es el penúltimo mensaje que Dios envía a la tierra. Pero el último de ellos se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, cuando dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Es decir, su preocupación, la preocupación de Dios, es que cada uno de nosotros seamos conscientes de que el sello de Dios tiene que ver con nuestra mente. La batalla al final en este mundo, el gran conflicto tiene que ver en nuestra mente, que obviamente se expresa en nuestras maneras de actuar. Pero la batalla final no se trata de lo que va a pasar en Jerusalén, ni en Oriente, ni ningún gran conflicto de una guerra, ¿verdad?, mundial, sino el gran conflicto universal tiene que ver con la batalla de la mente humana. La influencia que tiene el enemigo en mi mente y la influencia que tiene el Espíritu Santo en mi mente. El llamado de Dios final es que adoremos a ese Dios creador y que nos apartemos de este sistema que desde luego ha sido creado y está cogiendo cada vez más fuerza que el enemigo ha conseguido llevar a cabo. Así como bien decía Israel, pues tenemos en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis la manera de sellar de Dios. Aquí pone en el versículo 3, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y también ahora veremos cómo sella la bestia. En el capítulo 14, el versículo 9, y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, y si alguno adorará a la bestia y a su imagen y recibirá su marca en la frente o en la mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Vemos que hay un sello para cada adorador. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. Detrás de todos estos sistemas religiosos políticos sabemos que está el enemigo de nuestro Dios. En la frente, ¿por qué? Porque es la sede de nuestro razonamiento.
es la manera de aceptar, de recibir, de dejar a Cristo que venga en ti y que empieces a vivir con Él una nueva vida. ¿Por qué en la frente también la marca? Porque es la decisión, es la colaboración, por colaboración, por querer, por concordar en las ideas. ¿O por qué en la mano? Porque extendemos la mano por nuestros pactos sociales o por trabajo, por cualquier implicación social, o por miedo a que no todo esto me quite todos estos beneficios. Si yo acepto la marca, el sello de Dios, puedo perder todas estas posibilidades sociales. Entonces, por miedo, pues prefiero la marca de la bestia. Pero es una cuestión de vida y de muerte, no es una cuestión de pasarla por alto, de vida y de muerte eternas. Añadiendo, es muy importante que entendamos que en Apocalipsis 13 habla de un sistema religioso y político y que se identifica directamente a la bestia como el engañador, a este gran dragón como el engañador. Y lo que va a hacer es engañarlos, ¿no? Y hemos hablado en programas anteriores que por supuesto no va a venir con toda la mentira porque se identificaría. Como estuvo en Génesis, se identificó con una serpiente hermosa y pudo engañar. Entonces, de cierta manera, cuando venga ese sistema religioso y político, no se va a presentar como un sistema autoritario o señalador o probablemente un sistema ateo, sino se va a representar como un sistema religioso, con un sistema que puede ser que predique el amor, la paz, la tranquilidad, como lo dice muy bien Tesalonicenses. Entonces, al final, como muy bien dijo Israel, no va a quedar el sello de Dios en la cuestión de matar, en no dejar de matar, en hacer estas cuestiones, sino va a venir a la esencia de las cosas, que es la adoración al Creador. Vamos a volver a la esencia del conflicto de los siglos, que es la adoración al Creador. Si realmente Dios es justo, si su carácter es amante, si realmente tenemos que seguirle y tenemos que ser fiel. Como bien dijo Israel, el sello de Dios, vamos a ser sellados por el Espíritu Santo, como lo dice muy bien Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es muy importante que entendamos eso, porque el Espíritu Santo, al sellarnos, siempre nos va a llevar a Cristo, siempre nos va a llevar al Creador, siempre nos va a llevar a tener esa perseverancia y esa paciencia al guardar los mandamientos constantemente. En los últimos tiempos, nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba, como fueron puesto a prueba Daniel y sus amigos en diferentes ocasiones. Sus amigos, si adoraban esa estatua, tal vez simplemente se arrodillaban y ya está, no pasaba nada, pero fueron hasta el horno de fuego. O Daniel, dejando de adorar a Dios y terminó en el foso de los leones. Entonces, eso va a ser lo fundamental en los tiempos del fin. ¿A quién vamos a adorar? ¿Qué día guardamos? Si vamos a ceder un poco, no cederemos y seremos fiel hasta el final. Y tendremos esa perseverancia y esa paciencia de los santos en guardar los mandamientos y ser fieles a nuestro Creador. No importa las consecuencias, qué sistema o qué influencias haya a nuestro alrededor que nos quieran engañar y que nos quieran orillar a no adorar a nuestro Dios en todos y cada uno de lo que Él nos pide. Pensando en nuestro Creador, vemos que la historia de la humanidad empezó con un día de adoración. Si nos vamos en Génesis, leemos en el capítulo 2, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. El primer día que tuvieron en familia, digamos, Adán y Eva, fue junto al Creador. Colosenses 1:27 dice, Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Creo que es un buen momento para que hoy podamos empezar a aceptar a Cristo en nuestra vida. Cada día cuenta, cada momento cuenta y desde luego en un futuro seremos lo que hemos escogido hoy. Sí, queridos amigos, el Señor nos llama a serle fieles. Además, es interesante porque si un día en el cielo, cuando estemos con Jesús, vamos a disfrutar cada mes, cada sábado de su compañía, nos vamos a reunir, ¿por qué no empiezas? ¿Por qué no empezamos a disfrutar de la oportunidad que tenemos en esta tierra de guardar el día de reposo, el verdadero día de reposo de Dios? Que puedas ya comenzar un poquito a participar de
esa tierra nueva, porque cuando haces del sábado un día especial, estás adelantando ese momento. El sello de Dios es una señal de pertenencia y protección del Señor hacia su pueblo, que solamente es posible a través de nuestra fidelidad total a Él. Esa fidelidad incluye guardar los mandamientos, todos, incluyendo el sábado, y tener la fe de Jesús que nos lleva a depender de Dios y a reflejar su carácter de amor gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Al final, la salvación no es cuestión de religión, sino de relación. Vamos ya con nuestro resumen en 3 puntos. Debemos conocer el significado del sello de Dios, fidelidad a Dios, y de la marca de la bestia, adoración falsa, así como sus consecuencias eternas. Apreciemos el sello como la señal de una relación personal y amante con el Dios al que adoramos. Reconsagrémonos cada día a nuestro Creador y Salvador para asegurarnos que nuestra fidelidad y adoración son solamente para Él. El sello de Dios no es algo mágico ni arbitrario. Al igual que con la circuncisión o el bautismo, el sello de Dios es una señal del pacto entre Dios y su pueblo, una señal que es visible a través de nuestra obediencia a Dios y la transformación de nuestro carácter a imagen del de Jesús. El sello de Dios es, en resumen, la evidencia de una relación personal con Cristo y el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Podemos aparentar ser cristianos, pero no podemos engañar a Dios. Nuestra entrega a Él debe ser sincera y total. Y si no es así, Él no podrá sellarnos. No tenemos más tiempo, queridos amigos, pero antes de marcharnos queremos recordaros que si deseáis profundizar en este tema o cualquier otro, que si deseáis recibir el libro El conflicto de los siglos, totalmente gratis, nos escribáis a hola@hotmedia.es. ¡Hasta pronto! Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o una marca que pueda verse, sino un asentamiento en la verdad intelectual y espiritual, de modo que no pueden ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios ya están sobre la tierra, para que sepamos lo que se avecina. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final les sea aplicada a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven. Mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de la lealtad del Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.